El tema del metro de la Ciudad de México. Uf. Sabotaje o falta de inversión, ¿no? Falta de gasto público. En varios espacios no debe decir noticiosos, pero no, porque pues la noticia busca esclarecer cosas. Les iba a decir de información, pero pues tampoco, porque la información busca documentar a la gente con datos fidedignos. Los espacios de dichos en medios corporativos de comunicación. Espacios de dichos, no digamos ni información ni... No. Los espacios de dichos, de dimes y diretes en los medios corporativos de comunicación han dicho una y otra vez que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está destrozando al metro, que no gasta en el metro, que no le invierte, que se están provocando muchos accidentes, que se va a pasear en lugar de estar administrando el metro, que cómo es posible, como si la sola presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México pudiera evitar que se den accidentes en el sistema de transporte colectivo metro, o pudiera invertirse más lana ahí donde se necesitan. Con la sola presencia de Claudia Sheinbaum, ya, se resuelven mágicamente las cosas, ya. Casi como si fuera una especie de Jesus 3.0, o sea, de AMLito, lo que le sigue. Qué bárbaros. Háganse cuenta, yo me imagino los fachitos. Es que hay accidentes en el metro. Llega Claudia Sheinbaum con sola presencia y ¡pum! Todo se arregla. ¡Wow! Es que, digo, lo estoy diciendo, se oye absurdo, sí, pero es lo que están diciendo ellos. Ellos son los que lo están diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos? Que la oposición, a través del sindicato probablemente, y algunos externos, como hemos visto, ahora precisamente que la Guardia Nacional llegó a las instalaciones del metro a reforzar a la policía que ya resguarda las instalaciones. ¿Cómo llegaron las feministas y gente a vandalizar? Ya por ahí Martí Batres dijo, no, pues que no los detengan y hasta vamos a sancionar elementos de la Guardia Nacional. Yo digo, no me digas eso, Martí, porque le pides a la Guardia apoyo y luego cuando haces su chamba los vas a sancionar. Hijos, dices, pues como que no va. Hay que investigar bien en qué paró ese brete, ¿no? No creo que los hayan sancionado, sinceramente se estarían dando un balazo en el pie. Bueno, entonces ya vimos que esa gente que está tras bambalines, como que para que no se note, se hicieron presentes con la Guardia Nacional. En pocas palabras, la oposición se echó de cabeza. Bueno, en opinión de más de uno, ojo, opinión de más de uno, no está ya, esto sí también yo suscribo eso. En mi opinión personal, a la oposición se le está pasando la mano. Porque es que no es normal tanto accidente en tan corto tiempo. No es normal. Que si se ponchó una llanta, que si se pararon dos trenes, el choque que se dio en la línea 3 entre las estaciones Potrero y La Raza. Han habido 4 accidentes muy fuertes en los últimos, en lo que va esta administración. O sea, no es normal. Algunos, por ejemplo, el de la línea 12, ya se hicieron peritajes, ya se dijo, sí, efectivamente, había errores desde la construcción original, pero la construcción original se concluyó y se echó a andar en 2011. Y resulta que pasó el señor Mancera, pero al señor Mancera no lo tocan, no le dicen nada, no lo traen a colación, como si la Ciudad de México se hubiera administrado sola de 2012 a 2018. Pero bueno, ese sería en otro costal. Y tenemos videos en Crítico Político Oficial, por cierto, para quien se quiere echar un clavado. A ver, ¿qué onda con Mancera, con lo de la línea 12? Y hasta con Calderón, ahí en Crítico Político Oficial tenemos los videos. Bueno, pues entonces es demasiado en tan corto tiempo, ¿no? Es mucho. Incluso mi querida Celsin Juárez se fue a hacer entrevistas, no nada más al metro afuerita, se metió a los andenes y a los vagones del metro, y los usuarios del metro, y ahí está en el canal de Celsin, si ahí lo quieren ir a checar las entrevistas, los usuarios tienen también la sospecha, porque falta investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, tienen también la idea de que algo anormal está sucediendo en el metro. Bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? Sobre todo en el último accidente, que fue el más aparatoso, el de la línea 3, que ocurrió hace unos días, donde desafortunadamente una joven de 18 años pierde la vida. Bueno. Y entonces viene la teoría del boicot. ¿Qué está sucediendo? ¿Están boicoteando o de verdad hay qué está pasando ahí adentro? Y entonces viene a salir a colación el tema del sindicato. Fíjense, amigas y amigos, porque esto está bastante interesante. La compañera Meme Yamel, a quien también le mandamos un poderosísimo saludo, entrevista
a un experto en movilidad. Y este experto en movilidad dice, palabras más, palabras menos, que la teoría del sabotaje no es un hecho consumado, pero sí es una posibilidad que se debe de considerar como una de las tantas líneas de investigación. Y es ahí donde entra el tema del sindicato. El líder del metro tiene nada más y nada menos que 40 años como líder. Y justo cuando le cierran la chequera y le recortan los recursos para lo que se le dé su regalada gana, porque ahora la administración federal y también la administración de los estados, entre los que se encuentra la Ciudad de México, están entregando recursos pero etiquetados. Es decir, a ver, tienes esta necesidad, ahí te va lana para esa necesidad. No lo puedes mandar de la necesidad A a la necesidad B. Tiene que ser para esa necesidad. Tú me lo reportaste, aquí te lo estoy cubriendo. Y este recurso va para la necesidad B y este recurso va para la necesidad C. ¿Qué se hacía antes? Se entregaba en masa el dinero. Y el sindicato, que tiene también buenos elementos. No vamos a decir que todos son unos hijos de la tiznada. No. Pero sí un sector del sindicato decía, pues lo utilizamos para acá y lo utilizamos para allá. Y otro, pues para acá. Bueno. Y entonces, decía este experto en movilidad, es que ahorita por aquí debe de mencionar su nombre, Federico Taboada, arquitecto y urbanista. Él plantea que efectivamente la teoría del sabotaje pues no se debería de descartar. No es un hecho consumado, pero no se debe de descartar. Federico Taboada, su arroba es arroba taboada-mx para quien lo quiera seguir. Yo ya lo sigo, por cierto. Bueno, y entonces en esta entrevista, Meme le pregunta, oye, ¿sabotaje o no sabotaje? Y entonces vamos a ver lo que responde. Esto justamente lo pregunto y lo mencionamos porque el orden va así. Si la premisa es que es un metro que evidentemente tiene retos y que se le tiene que estar haciendo un mantenimiento para mejorar el servicio, que no va de la mano con los incrementos presupuestales, porque en tiempos de Ebrard se dio un incremento, porque en tiempos de Mancera se dio un incremento, y eso no significó mejorar el servicio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Porque obviamente vemos como la cronología y recordamos el accidente, si no estoy mal, fue del 75, luego con Mancera hubo un accidente en 2015 y con la jefa de gobierno cuando más accidentes hemos visto. Entonces, la pregunta que creo que muchos están haciendo es, ¿qué pasa? Si no es un tema de presupuesto, si no es un tema de vamos a incrementar el costo del boleto para mejorar el servicio, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pudiera tratar de un tema de sabotaje, boicot político, pudiéramos estar hablando incluso de este tema que hay con el sindicato del metro, que obviamente han estado, un grupo del sindicato del metro ha estado ahí como entre azul y buenas noches protestando en contra de la jefa de gobierno, o tiene algo que ver con el puesto de control, ¿no? Que también se ha hablado mucho sobre el requerimiento de un nuevo puesto de control, porque como el que actualmente existe no es el más moderno, los operadores del metro han optado por otras dinámicas para trabajar, como usar WhatsApp. Entonces, que evidentemente eso es algo que justo les quería confirmar, que sí, o sea, están usando WhatsApp para comunicarse de ya voy llegando, quítate, ahí voy, en vez de utilizar el sistema que deben utilizar, que es el metro y que está en el puesto de control. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las opciones que nos quedan y qué tan probables son, por ejemplo, hablar de un boicot? Mira, hay que hablar con mucha responsabilidad en ese sentido, pero yo no descarto el tema del boicot al interior. Yo a continuación voy a decir una serie de hechos que no están a mi interpretación, sino son hechos que han sucedido. Fernando Espino, que es el líder histórico, bueno, histórico, pues es el único además, es el líder del Sindicato de Trabajadores del Metro, es el secretario general. Acusado de 1000 corruptelas, acusado de robo, acusado de abusos por parte de trabajadores. Este, incluso se ha querido generar otro sindicato más democrático, ¿no? Y que realmente represente a los trabajadores. Pero de alguna u otra manera, a partir de violencia, intimidaciones y demás, lo han evitado. Hay una compañera del metro que buscó hacerlo, una trabajadora, y lo logró, y ahí va ese sindicato democrático, pero bueno, es complicado luchar contra un sindicato como el establecido ya desde hace 40 o 50 años. Eh, el secretario general del sindicato del metro ha sido muchas veces, muchísimas, diputado del PRI, diputado local del PRI. Y pues es una persona que pocas veces se ha metido al trabajo del metro, no es cambiario, no es ingeniero de transporte,
es lo que se le conoce en el mundo normal como un líder charro. Él obviamente tiene sus intereses y los defiende, ¿no? Y vemos que ha hecho muchas campañas en contra de este gobierno, como diciendo que los trabajadores no se les ha cambiado el uniforme en 3 años, o que no se les pagan sus prestaciones o vales o demás cosas. Los mismos trabajadores han salido a desmentir a estas campañas porque han recibido aumentos salariales, porque se les pagan sus vales, porque se les pagan sus prestaciones a tiempo. Pero hay gente muy interesada en puestos muy delicados y de mucha responsabilidad en la operación del metro, que quisieran ver que un gobierno como el de la jefa de gobierno, donde pues, la corrupción está muy limitada o desaparecida en muchos casos, donde no hay amistades con líderes sindicales así, pues hay muchos de ellos que quisieran ver afectado este gobierno. Y yo creo que yo no descartaría eso. Sobre todo, ¿sabes cuál siniestro, meme? El de enero pasado, el de enero 2022, que fue el del centro de energía, del centro alimentador de energía de la línea 1 a la línea 6. Yo que conozco muy bien la infraestructura del metro, te puedo decir que es ese siniestro, pues ese hecho, si fue un atentado, se hizo con pinzas. Porque la gente que tiene acceso a esa infraestructura no son más de 10 personas, tomando en cuenta a la jefa de gobierno, el director del metro, el secretario de movilidad. Entonces, yo no lo descartaría, pero bueno, hay investigaciones que se hace y que hay personas profesionales, peritos haciendo este tipo de investigaciones, pero yo no lo descartaría, porque hay mucho en juego. Okay. Porque descarrilar la carrera de la jefa de gobierno es muy importante para algunas personas. Y son personas que, si tú me preguntas, comparten intereses con algunas personas que están en el sindicato del metro. Y yo pienso que es una línea que tiene que investigarse y que tiene que sancionarse también a esas personas, porque el metro no solamente, o sea, un poco lo que a mí me frustra es que pasa algo en el metro y todo el mundo voltea a ver a la jefa de gobierno, como si no hubiera operadores, como si no hubiera trabajadores, como si no hubiera gente que hace mantenimiento y demás. Hay que hacer una serie de investigaciones, y es verdad, hay gente que se comunica vía WhatsApp en el metro. Quienes utilizamos el WhatsApp en el metro, pues la verdad es que es el lugar más inseguro para usarlo, sobre todo cuando tienes a 1,500 personas en tu responsabilidad, porque es un lugar donde muchas veces no hay señal. Punto. Estás en el subsuelo. Estás básicamente en un búnker de concreto. Manejarte únicamente con WhatsApp puede ser un problema. En 2015 hubo un proyecto cuando el director era Jorge Gaviño, hoy diputado del PRD, por algo de querer fueron, ¿no? Bueno, Jorge Gaviño pagó un proyecto para tener un sistema de comunicación telemática, que es un sistema de voz y datos en el cual se comunican los trenes y los centros de mando con los trenes. Bueno, ese sistema de mando, pues yo creo que es el más moderno del mundo porque es invisible. Nadie lo ha visto nunca. Y creo que también ya es tiempo de que se empiecen a investigar a algunos exdirectores, como es Joel Ortega, también, que Joel Ortega, pues de transporte básicamente no sabía nada, como Jorge Gaviño no sabía nada. El director actual, que es Guillermo Calderón, el director actual, yo creo que no hay persona en México más capacitada para dirigir el metro que él. El tipo es un ingeniero que siempre ha trabajado en los temas ferroviarios y de transporte. Ha sido director de Metrobús, ha sido director de Sistema de Transportes Eléctricos, ha sido director de RTP y ahora es director del metro. Solo le falta ser director de las Ecobicis. Pero conoce todo el sistema del metro. Además lo conoce, pues él era director del Metrobús en el 2000 con AMLO, imagínate. Conoce toda la red de transporte a perfección y entiende muy bien de qué lado cojea el transporte y de qué lado opera muy bien y dónde hay que trabajar. Entonces, a mí me deja muy tranquilo que él esté trabajando para determinar cuáles son todas estas fallas. Pero si puedo decirlo, es bajo su mandato y con la jefa de gobierno en el que las inversiones más grandes de la historia del metro han llegado. Entonces ya tenemos aquí el punto de vista del experto en movilidad y es un urbanista y arquitecto. Ok. Y plantea, no es un hecho consumado, pero es algo que también se debe de investigar. ¿Ok?
tenemos que estar abiertos a todas las líneas de investigación. Y una de estas, efectivamente, es la del sabotaje, que alguien le anda metiendo mano y está provocando ya accidentes con consecuencias letales. O sea, es una posibilidad, ¿vale? Ok. Ahora,